Vámonos, ya está en la línea Gonzalo Celorio, él es autor de Mentideros de la Memoria, esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El rollo de... Estimado Gonzalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Bien, oye, pues encantado de tenerte aquí en el programa y más para hablar de este libro que acabas de publicar, Mentideros de la Memoria. Pues tus recuerdos con una serie de grandes escritores que pasaron por tu vida, que ha sido una vida pues llena de digamos, contacto con la vida literaria. ¿Por qué se te ocurrió, digamos, ahora sí que hablar de los autores y no hablar de ti mismo en este libro? Bueno, sí, efectivamente es una curiosidad rara que se trate de una especie de autobiografía en donde el protagonista no es el autor, sino el protagonismo lo desempeñan aquellos escritores a los que he tenido la oportunidad y el privilegio de tratar, algunos de manera lejana y superficial, a otros de manera más cercana, de otros fui amigo realmente muy privilegiado, y de otros, como el caso de Juan José Arriola, fui su discípulo, de manera que he tenido pues contacto con estos escritores, pero el principal contacto ha sido la lectura sostenida a lo largo de más de medio siglo de las obras de estos autores a los que respeto, admiro muchísimo, y entre ellos, bueno, pues están Juan José Arriola, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Augusto Monterroso, Gabriel García Márquez, Alfredo Bryce Echenique, en fin, una playa de escritores que creo que son altamente representativos de la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, y algunos todavía sobreviven en este siglo XXI. Claro, y más allá, digamos, de eso que se llamó boom latinoamericano, que muchos de ellos pertenecen a esa generación, otros no, o no se reconocen como tales, pero finalmente un gran escritor como eres tú, y lo digo con todo respeto y cariño, Gonzalo, es ante todo es un gran lector. Y yo creo que lo que ha sido tu vida ha sido una vida de lectura. Pues sí, mira, no todos los lectores escriben, pero todos los escritores leemos. Y efectivamente esta es la relación, el testimonio de una vida dedicada fundamentalmente a la lectura y a la escritura. Y la lectura pues la he tomado también, digamos que como una profesión, porque yo hice la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Esa carrera no necesariamente forma escritores, muchos podemos serlo, pero lo que sí forma indudablemente son lectores profesionales, que tenemos la oportunidad de conocer las manifestaciones literarias de nuestra propia lengua a lo largo de los siglos. Y me he dedicado también desde hace ya medio siglo a la docencia, y bueno, pues los cursos que he impartido a lo largo de estas ya muchas décadas ha sido precisamente el de literatura hispanoamericana, de manera que no nada más es un texto de lecturas que ahora publico, sino es un texto sobre todo de relecturas, porque además, bueno, pues uno llega a la edad en que la relectura a veces es tan o más importante que la lectura, y bueno, eso es lo que alimenta también los cursos que imparto en la Universidad Nacional, querido Diego. Gonzalo, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí, Augusto Chacón. ¿Qué tal, Augusto? Buenos días. Gusto en saludarte. Un mentidero es un lugar donde se reúne la gente para conversar. Mentideros de la Memoria, pones lo que tienes en tu memoria a conversar, para poner a conversar a estos escritores que no solo son grandes literatos, es decir, que no solo se reflejan en sus libros, sino que sus libros son reflejo de una sociedad completa. Todos los que tienes ahí conversando en tu memoria
son parte del siglo XX y se vuelve así importante. Y con eso, y con la calidad altísima de tu escritura, vas más allá del chisme rosa o de la mirada íntima a lugares donde normalmente los lectores no entramos. Me parece que es un altísimo mérito conocer a estos personajes que son parte del siglo XX, que son parte de la historia del siglo XX, y lo haces de maravilla. ¿Cómo conversas tú con ellos a la hora de escribir? Sí, bueno, agradezco mucho tu comentario, lo celebro. Efectivamente, la palabra mentideros significa originalmente un lugar de conversación, y este es un lugar de conversación, pero quiero decir que también los mentideros son los lugares donde no nada más se habla, se conversa, sino también donde se especula, donde se supone una serie de posibilidades. Se dice en los mentideros de la política, ha trascendido que fulano de tal se va a destapar como candidato a tal gubernatura, o en los mentideros de la filosofía se dice que Habermas va a tener una nueva teoría. En fin, son lugares donde hay especulación, y la especulación con cierta frecuencia no se corresponde con la realidad. Y yo lo que quiero presentar en este libro es, sí, los retratos o una galería de escritores a los que sí conocí, pero no nada más hablo de sus obras, sino también de algunos aspectos de su personalidad. Y me parece que esto es importante, no porque nos interese la vida íntima del escritor. La verdad, el único puente entre el escritor y el lector es el libro, pero sí, muchas veces los datos de una biografía, las conductas personales, pueden arrojar luz sobre la propia obra de los escritores, y en ese sentido, pues yo he retomado algunos aspectos de la vida personal de estos escritores con la intención de conocer no tanto su vida misma, sino de conocer mejor su obra. Y lo que yo creo que predomina en este libro es una especie de hibridez, porque efectivamente es un libro que tiene elementos históricos, elementos críticos, pero también hay muchos elementos de ficción para tratar las historias de estos escritores, porque estoy absolutamente convencido de que la ficción, contrario a lo que se podría pensar, no es algo que se opone a la realidad, sino que enriquece la realidad porque amplía sus escalas y sus categorías, porque la ficción no nada más da cuenta de lo que los seres humanos hacen, dicen o piensan, sino también de lo que anhelan, lo que recuerdan, lo que inventan, aquello en lo que creen, y todo esto, sin lugar a dudas, es parte de una realidad entendida en un sentido mucho más amplio, Augusto. Oye, Gonzalo, viendo aquí el grupo de autores a los que te refieres, ¿cómo era conversar con Juan Rulfo, Bueno, yo la verdad tuve una sola experiencia, no puedo decir que lo haya tratado, porque era un hombre que rehuía la conversación y el trato, pero cuando lo conocí para invitarlo a formar parte de la Asociación Internacional Julio Cortázar, el nombre de Cortázar me sirvió de pasaporte, de ábrete sésamo, para poder tener una entrevista con Rulfo, y para mi gran estupor, para mi gran asombro, Rulfo empezó a conversar de literatura, y la verdad es decir que no le paraba la boca, cuando más tenía fama de ser un hombre pues, muy silencioso, muy introvertido, parco, muy tímido, muy parco, muy inhibido. Bueno, pues hay que leer estas mentideros de la memoria de Gonzalo Celorio. Está en Editorial Tusquets. Gonzalo, primero felicidades por este libro y una invitación a todo el mundo a pasar un muy buen rato con la gran pluma de Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias a todos, a los tres, muy amables. Gracias a ti, Gonzalo. Hasta luego. Igualmente. Un abrazo. Gonzalo Celorio, libro Mentideros de la Memoria en Editorial Tusquets. Una gran recomendación para estos días, y más estos días de lluvia.